Hola amigas y amigos, bienvenidos a este canal de manualidades. Yo soy Lucy Baró y en el día de hoy les traigo un tutorial para aprender a hacer dalias eternas como la que acaban de ver al inicio del video. Antes de empezar les enseño los materiales que vamos a estar utilizando hoy. Algunos de ellos se los voy a estar enseñando más adelante, pero de igual manera van a encontrarlos todos en la descripción del video. Bueno, ahora vamos a empezar con la preparación de los pétalos. Aquí les voy a estar enseñando cómo voy a doblar el pétalo a la mitad y voy a empezar a cortar, no del ángulo, sino, o sea, no de la esquinita, sino un poquitico más adelante, de forma curvada. Voy a estar dándole curva a ese corte y así como ven en pantalla es como les debe quedar. Todos los pétalos van a tener la misma forma. Ahora voy a dar unos piquetes, unos cortes en la parte curva del pétalo, así como lo están viendo a continuación. Bastan dos piqueticos para después, con la ayuda de una fosforera o de una vela, vamos a ir sellando con el calor los bordes para que no se nos deshile la cinta. Una vez que terminamos de sellar todo el borde de la flor y de darle un poco de la forma curviada al pétalo, vamos a pasar a doblar la parte inferior del pétalo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llevando el pliegue hacia adentro, doblándolo hacia adentro, haciendo como un pliegue de esta forma que están viendo. Lo vamos a estar uniendo con los dedos para que no se nos suelte, así es como les debe quedar. Vamos a estar cortando los excesos que quedan de hilo y vamos a sellar con el calor de la fosforera. La cantidad de pétalos que he realizado se las voy a estar dejando más adelante. Recuerden que esto puede variar porque ustedes pueden escoger un tamaño de flor un poco más pequeño que el mío. El siguiente paso es personalizar los pétalos, por lo que voy a utilizar pintura acrílica. Ustedes pueden utilizarla pura o diluida, según el efecto que ustedes deseen crear en sus pétalos. El pétalo que ustedes están viendo en el fondo, yo lo realicé con esta misma mezcla, pero más diluida. Y ahora les enseño cómo se ve con la pintura menos diluida. Experimenten varias tonalidades y consistencias de la mezcla hasta que ustedes obtengan un resultado agradable a sus ojos. Empiezo pintando toda la parte inferior, no voy a llegar a la parte de arriba del pétalo porque como yo lo quiero bicolor, quiero que se vea el contraste entre el blanco y el anaranjado. Si tú que me estás viendo eres nuevo por aquí, recuerda de suscribirte, recuérdate que es gratis, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y déjame algún comentario, basta una florecita. Aprovecho también para agradecerle a todos los que ya están suscritos, un fuerte abrazo a todos ustedes, de verdad que muchas gracias por haber apoyado el canal. Así voy a estar haciendo todos mis pétalos, los más pequeñitos que van en el centro de la flor, los voy a hacer con una mezcla sin diluir. Necesité 24 pétalos grandes, 27 pétalos medianos y 10 pétalos pequeños. Todo se lo voy a estar dejando en la descripción del video. Voy a iniciar la confección de la dalia con los pétalos más grandes. Los voy a estar pegando uno al lado del otro hasta completar la primera capa. Con la segunda capa vamos a hacer lo mismo, pero de forma intercalada. Vamos a pegar un pétalo entre otros dos, o sea, en el medio de dos pétalos voy a estar pegando el primer pétalo de mi segunda capa. Y así voy a continuar hasta llegar al centro de la dalia. Los pétalos más pequeños son los que voy a poner en el centro. Y así es como viene quedando esta linda flor. Recuerden que la cantidad de pétalo utilizada y la cantidad por capa se las voy a estar dejando en la descripción del video. Para realizar el centro de la flor voy a tomar una bolita de poliestireno. Voy a estar abriéndole un huequito en el centro para pegar con la silicona el alambre floral que mide unos 25 centímetros. Voy a cubrir toda la bolita con los pétalos. Para esto necesité unos 4 pétalos. Puse 4 pétalos para forrar toda la bolita.
A continuación, una vez que ya esté forrada la bolita, voy a estarle pegando todos los petalitos pequeños. También van a ser 4 pétalos pequeños alrededor de la bolita. Así es como me quedó. Ahora lo que voy a hacer es abrirle un huequito al centro de la flor con la punta de una tijera para poder introducir el tallo y pegamos con silicona. Déjame en los comentarios si te gusta esta flor. Recuérdate de dejarme un like, de suscribirte y de darle a la campanita. Comparte también este video con todas aquellas personas que tú conozcas que le gusten las manualidades. Lo que estoy haciendo ahora es darle volumen a la parte superior del tallo con un pedacito de papel y la ayuda de la silicona. Después forramos todo con la cinta adhesiva de color verde y a continuación de eso voy a estar poniendo los pétalos, o sea los sépalos, en la parte de atrás de la flor. Si usted quiere saber cómo hice estas hojitas, le voy a dejar en la parte de la descripción del video el enlace al video tutorial para que aprendan a hacer, para aquellos que no saben y que tengan interés, hojitas de satín, hojitas de listón. Aquí termino de agregar las hojas y cubro todo con cinta adhesiva de color verde. Así es como queda esta linda dalia. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado del video. Háganmelo saber en los comentarios y nosotros pues nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos ustedes y muchas bendiciones.